dónde trabajar. Sucede igual en Europa. En Europa también miles de refugiados que llegan de África se montan en barcos a la suerte de un barco para llegar a un puerto en Europa donde muchas veces son devueltos y otras veces son aceptados, pero con unas condiciones muy difíciles. En el primer siglo ocurrió algo parecido, pero con una población judeocristiana que fue perseguida bajo el imperio de Roma, debido a que el cristianismo en el primer siglo produjo un impacto impresionante, especialmente en la ciudad de Jerusalén. Después del apedreamiento de Esteban, muchos cristianos salieron de Jerusalén dispersos y fueron a parar a otros países, a otras culturas, a otras costumbres, pero estos judíos cristianos tenían su fe puesta en el Señor Jesucristo y llegaron a unos países donde tuvieron que adaptarse a esa nueva cultura, a esa nueva economía. Pero además de eso, el gran reto era mantenerse fieles y firmes en el Señor. Estamos estudiando la carta de Santiago, que fue escrita alrededor del año 50 después de Cristo, y precisamente fue dirigida a los judíos cristianos dispersos por el mundo, especialmente en Asia Menor y en Europa. Estos cristianos estaban bajo presión. ¿Por qué? Porque estaban lejos de su patria, porque tuvieron que salir dejando las cosas botadas en su casa, como les pasó a nuestros queridos vecinos venezolanos, que llegaron acá simplemente con una mochila y con una maleta, caminando por las calles. Hemos estado hablando acerca de la importancia de estudiar esta carta de Santiago, de recordar que Santiago fue el hermano menor del Señor Jesús. Y él en su carta le escribe a estos judíos cristianos y los anima a tener una vida cristiana práctica en medio de las dificultades. En la primera parte vimos que el autor hacía parte de la Sagrada Familia. Nos enteramos que el Señor Jesús tuvo hermanos. Esto genera un poco de molestia en la tradición, en la religión tradicional. Pero las Escrituras nos dan luz y nos muestran que el Señor Jesucristo tuvo más hermanos, que los mencionamos en esa primera charla, y uno de esos hermanos es Santiago, el autor de esta carta. También hablamos en esa ocasión que este hombre Santiago, aunque vivió con el Señor Jesucristo bajo el mismo techo, bajo la autoridad de José y María, él por unos años no tuvo una buena relación con Jesús. Es decir, el Señor Jesús se convirtió en una persona incómoda para él y para sus hermanos. En esa ocasión leímos una parte del Evangelio de Juan en el capítulo 7, donde los mismos hermanos le piden a Jesús que se vaya, que si en verdad quiere ser famoso, que vaya y haga sus milagros a otro lado. Y mostraron un desdén y un desprecio por su hermano, el Señor Jesucristo. Santiago vivió una crisis, tuvo un pasado gris como usted y como yo. Él, a pesar de que vivió con este hermano que era perfecto, que no se equivocaba, que era un buen hijo, que era un buen trabajador, él no pudo discernir, no pudo entender que ese hombre con el que vivía era el mismo Dios, era el Dios encarnado, y tuvo que pasar por un proceso como usted y yo de entender que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Señor resucitado, es el Todopoderoso encarnado. Y es así que después de la resurrección, Santiago recibe luz de parte del Señor y puede ver a su hermano resucitado. Y cae el velo y entonces se convierte. Ya pasó de ser su hermano a ser su Salvador. Eso vimos en la primera parte.
En la segunda parte, Carlos nos ilustró ampliamente que Santiago nos invita a gozarnos en medio de las pruebas. Es algo ilógico, pero es algo que solamente pueden hacer los creyentes. Carlos nos habló ampliamente de cómo a través del poder del Espíritu Santo un creyente puede gozarse aunque la vida duela. Y nos habló de dos aspectos, de gozarse y de resistir. Gozarse y resistir. Hoy estaremos hablando de la sabiduría en tiempos de prueba. Carlos nos habló de la prueba, del gozo y de la resistencia. Hoy vamos a hablar de la necesidad de tener sabiduría en medio de la dificultad. Recordemos que la carta fue dirigida a unos cristianos que estaban lejos de su patria, que estaban en dificultades, que tenían que adaptarse a una cultura, que fueron rechazados. Y entonces en medio de la prueba, pues se tienen que tomar buenas decisiones. No hay oportunidad para equivocarse en un país lejano. Entonces, volviendo un poco a pensar en los desplazados, pensemos en los desplazados, en las personas que salen de su terruño y llegan a otro sitio y tienen que tomar decisiones. Y surgen varias preguntas cuando una persona se encuentra en una condición así. Y es, ¿dónde consigo dinero? ¿Qué hago con mis hijos si se enferman? ¿Cómo manejo el rechazo por ser un inmigrante? ¿A dónde voy a vivir? ¿Qué voy a comer? ¿En qué voy a trabajar? Es así como que en esos tiempos ellos necesitaban sabiduría, tú y yo necesitamos sabiduría. ¿Por qué? Porque también estamos en unos tiempos de prueba. Estamos en unos tiempos diferentes. Estamos en unos tiempos donde nuestra vida ha girado, en muchos casos 180 grados. La pandemia ha hecho que varios se replanteen muchas cosas en la vida. Tal vez usted ha tenido que reinventarse. Yo he tenido que ya tomar decisiones y reinventarme en algunos aspectos de mi vida. Tal vez usted está trabajando desde su casa o tal vez a usted le tocó cambiar de oficio. Ya no hace lo mismo que antes por ganarse la vida. Tal vez en algunos casos muy tristes han tenido que cerrar su negocio o entregar el local donde funcionaba su negocio porque no tuvo cómo pagar el arriendo. Tal vez el nivel de ventas disminuyó al punto de la quiebra. Tal vez usted está trabajando desde la comodidad de su casa, pero han empezado a surgir unos problemas internos en la familia porque nunca antes habían pasado tanto tiempo juntos. Esto ha generado tensión y han tenido discusiones y conflictos que nunca antes los habían tenido. Eso hace parte de que así como los cristianos del primer siglo estaban bajo presión dispersos, los cristianos de este siglo estamos bajo presión por una pandemia, por un enemigo invisible muy poderoso, muy peligroso, que nos ha obligado a estar encerrados. Ya ha pasado varios tiempo de ello y necesitamos sabiduría para esta nueva normalidad de la que habla el gobierno. Necesitamos sabiduría para enfrentar los cambios y no podemos equivocarnos por ningún motivo. No tenemos derecho a equivocarnos porque las decisiones que tomemos ahorita pueden ser trascendentales y nos pueden afectar a futuro. Así pasó. Entonces, en nuestro texto que hoy vamos a tratar, vamos a leer. Los invito a que vayan a la carta de Santiago en el capítulo 1. Capítulo 1, desde el verso 5 en adelante. Y allí este hermano Santiago nos habla, nos hace una invitación, pero más que una invitación, hace una oferta de parte de Dios. Y yo pienso que es una de las mejores ofertas que hay en toda la Biblia para el creyente. Así que póngale mucha atención a lo que nos dice la Escritura en este momento. Mientras lo buscan, ya habíamos orado antes
De todas formas, quiero pedirle que me acompañe en una corta oración. Señor mi Dios, te quiero dar gracias por esta palabra que vamos a leer hoy. Te rogamos, Señor Dios de los cielos, que a través de tu Espíritu Santo podamos discernir, entender qué fue lo que tú le revelaste a Santiago a través de tu Espíritu para que estos hermanos debieran superar la prueba y poder tener victoria en ti. Y cómo nosotros hoy, en el 2020, pudiéramos aplicar esta instrucción para nosotros y podamos también adquirir esta sabiduría que tú ofreces. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos en capítulo 1, verso 5 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: si necesitan sabiduría, pídansela a Dios. Pídansela a nuestro generoso Dios y se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Tremenda palabra la que encontramos acá. Ustedes tienen en su pantalla el versículo, los tres versículos, 5, 6, 7 y 8. Y allí están resaltadas tres palabras de las cuales vamos a bosquejar nuestra charla de hoy. Ahí aparece la palabra sabiduría, aparece la palabra fe y aparece la palabra duda. Con esto en mente, vamos a dividir la charla en tres partes. Primero, vamos a hablar de la bendición de la sabiduría, de la cual nos habla Santiago en el verso 5. También vamos a hablar en un segundo punto la necesidad de la fe para obtener la sabiduría. Y un tercer punto es el peligro de la duda. Es así que vamos a reflexionar un poco antes de entrar en los tres puntos. Y pensemos en esto. ¿Cuándo reemplaza la fe a la sabiduría? Fe y sabiduría se complementan entre sí en este pasaje. En este mismo libro, como hacia el capítulo 4, este mismo autor dice que la fe sin obras es muerta. Aquí la sabiduría sin fe no tiene sentido. Quiero decirte que en estos tiempos tú no puedes comprar una casa solamente por fe cuando no tienes un trabajo para pagarla. Eso no es sabio, eso no es prudente. La sabiduría debe estar acompañada de fe. Usted no puede decir que porque es cristiano, entonces usted no se pone el tapabocas. Usted no utiliza los elementos de bioseguridad porque como usted es hijo de Dios, a usted ningún virus no lo toca. Quiero decirle que eso es una forma de pensar demasiado insensata, porque Dios nos llama a la prudencia y parte de la sabiduría es ponerse el tapabocas. Así que no confundamos el tener fe y quitar la sensatez de la vida. Fe y sabiduría en este caso van de la mano, van juntos. Podemos ver a Santiago que nos invita a que esto vaya de la mano. Quiero darles una ilustración. Con respecto a esto y quiero que piense bien en esto. La fe es la vela del barco que captura el viento de Dios. La fe es la vela del barco que captura el viento de Dios para llevarte a cualquier parte. Pero la sabiduría es el timón del barco que te ayuda a ir en la dirección correcta. Sé que le tengo que repetir esto. Quédese con esto. La fe es la vela del barco que captura el viento de Dios
para llevarte a cualquier parte. Pero la sabiduría es el timón del barco que te ayuda a ir en la dirección correcta. Queridos amigos, la fe y la sabiduría son primas hermanas, van de la mano. En nuestro pasaje que estamos estudiando, el peligro en medio de esta bendición que estamos oyendo de fe más sabiduría, hay una bendición, es que se introduzca la duda. Arranquemos con nuestro primer punto. Hablemos de la bendición de la sabiduría. Pero antes de volverlo a leer, quiero que miren esta imagen. Analicen bien esta fotografía. Aquí vemos a un perro de casa, probablemente un pointer, y un zorrillo. El zorrillo le está robando la comida al perro, el concentrado. Estos perros por naturaleza persiguen porque son cazadores, son aguerridos. Pero en esta situación vemos que el perro está quieto y paralizado y no le hace nada al zorrillo que le roba su comida. En la foto nos dicen que hay dos grandes cualidades que hay que tener en la vida: paciencia y sabiduría. Uno podría imaginarse lo que este perro sabio está pensando, diciendo: yo puedo coger este zorrillo que es más pequeño que yo y meterle su mordisco, quitármelo de encima. Pero él dijo: tal vez si yo hago eso, él me manda su chorrito inmundo y quedo yo impregnado de ese mal olor y además me echa a perder mi comida. Entonces prefiero que él coma un poco de mi comida, se llene su pequeña barriga y me deje el resto. Vemos una acción de sabiduría. Las dos cosas que necesitamos en la vida son paciencia y sabiduría. Nos hacen una gran oferta, hablando de la bendición de la sabiduría. Dice acá: si necesitan sabiduría, Santiago dice, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirle. ¿No le parece que eso es una tremenda oferta? O sea, que Dios ofrezca sabiduría. ¿Usted se ha puesto a pensar todo lo que uno podría lograr si uno es un hombre sabio? Y quiero decirles que ni en el Black Friday, ni en el día sin IVA, ni en las mejores ofertas usted va a encontrar una oferta como esta. Ahora, no los estoy invitando a la codicia, porque esta sabiduría que Dios da es para que vivamos de acuerdo a su reino, no de acuerdo a nuestros intereses. Es para que glorifiquemos a Dios con nuestras acciones y para que podamos ser luz en este mundo y seamos un excelente testimonio de Él en esta tierra. Entonces, quiero anunciarles que la sabiduría no se encuentra en las bibliotecas. Y quiero que tengan en cuenta que sabiduría no es lo mismo que conocimiento y sabiduría no es lo mismo que inteligencia. No confundamos esos conceptos. Quiero decirle que la inteligencia Dios se la dio a todos. Todos los seres humanos tenemos inteligencia, fue dada. La diferencia entre un ser humano y otro es que uno la usa y otro no. Hay personas muy inteligentes que nunca fueron a una universidad, nunca recibieron una formación académica, pero sin embargo son muy inteligentes. Conocemos personas que no tienen estudios, solamente estudios primarios, pero han conseguido recursos económicos. Y conocemos personas que tienen posgrados y maestrías y pasan necesidades. Entonces la inteligencia es dada a todos. Así como los músculos nos fueron dados a todos, la inteligencia fue dada a todos. La diferencia es que algunos usan la inteligencia, otros no. Unos usan los músculos, otros no. Hay personas que no saben que Dios diseñó este cuerpo para hacer ejercicio, para que los músculos son elásticos. Este cuerpo fue diseñado para que tenga un ejercicio cardiovascular, para ser elástico.
pero hay personas que no lo usan, así de sencillo. Entonces ahí no podemos confundir la inteligencia que fue dada a todos versus la sabiduría. Tampoco podemos confundir el conocimiento con la sabiduría, porque el conocimiento es información. Entonces hay gente que tiene en esta cabeza un mundo de información. Hay gente que sabe mucho, pero eso no significa que sean sabios. Entonces la sabiduría de la que estamos hablando es una sabiduría que viene de lo alto. Es una sabiduría en este contexto que Dios está ofreciendo para los momentos de prueba. Quiero decirles que la Biblia habla ampliamente de la sabiduría. Puedo, sin temor a equivocarme, que hay más de 100 versículos que hablan de la sabiduría. No vamos a hablar en general de la sabiduría, porque tendríamos que hacer 10 charlas. No, vamos a hablar en este momento de la sabiduría que necesitamos en medio de la dificultad. Precisamente en estos tiempos que son diferentes y que la vida está cambiando y que la economía está cambiando, necesitamos de ese tipo de sabiduría, de la sabiduría bajo presión. Yo le quiero hacer una pregunta antes de continuar. ¿Usted se considera una persona sabia? ¿Tiene sabiduría? ¿Lo distinguen los que lo rodean por ser sabio? ¿Es usted un cristiano? Si usted es cristiano, ¿por qué no es sabio? Eso fue una pregunta que yo me hice. Porque es que la oferta está. Dios la está dando para la iglesia universal. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Tal vez usted ha dicho, pero yo se la he pedido y sigo igual. Pero es que el asunto es que debemos pedírsela a Dios y aplicarla como Él dice. Y no es un asunto mágico que tuve sabiduría de aquí para adelante y ya nunca más se la pido. No, es un asunto de cada día, porque Jesús dijo cada día trae su propio afán. Así que cada día yo debo buscar de esta sabiduría para que el Señor me la otorgue y más en medio de las pruebas. Entonces, la Biblia dice en el libro de los Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y entonces uno podría pensar, pero si yo tengo temor de Dios, ya, yo soy sabio. No, el versículo dice el principio de la sabiduría. O sea, el primer paso. Si alguien que está escuchando tiene temor de Dios, quiero decirle que ha dado un buen primer paso. Pero no significa que por tener temor de Dios ya es un hijo de Dios. Quiero aclararle eso. En este mismo libro de Santiago, Santiago hace la pregunta, ¿crees que Dios es uno? Y él mismo contesta, bien haces, pues los demonios también creen y tiemblan. Así que si una persona teme a Dios, una persona que teme a Dios, la ponemos al lado de un demonio, o sea, un ángel caído, que teme y tiembla, no hay diferencia, ambos están igual de caídos. Ambos tienen temor de Dios, ambos saben que Dios existe. Entonces, hasta cierto punto, en estos ángeles caídos hay un grado de sabiduría y es que existe. Solo el hecho de que Dios existe no significa que estoy en el cielo, que soy su hijo. La Biblia en el libro de Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, la Biblia, como les conté antes, habla ampliamente. Esta sabiduría, quiero aclararles, no está ofrecida para todos. Hemos dicho enfáticamente que esta carta fue escrita a judíos cristianos, o sea, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, personas convertidas a Cristo, nacidas de nuevo, que estaban por Europa y el Asia Menor dispersas. Y el Señor les ofrece. Y esta carta es universal, es decir, es para todo aquel que cree
en Cristo Jesús, que camina con Cristo Jesús, que obedece a Cristo Jesús, entonces tiene la gran oferta de la sabiduría. Entonces, la bendición de la sabiduría no es una oferta abierta, quiero que lo piense. Es para los hijos de Dios. Eso suena un poco excluyente, pero es que Dios no le puede dar sabiduría, perdón, lo digo, a un duro de corazón, a un insensato, a alguien que solamente dice, sí, yo sé que hay Dios, deme sabiduría para mi propio provecho. No, recuerde que la sabiduría es dada para que la persona glorifique a Dios, para que honre su nombre, para que trabaje en los intereses del reino de Dios. Entonces, esto nos lleva al segundo punto, en lo que hemos venido leyendo, y es la necesidad de la fe. ¿Recuerdan la ilustración de que la fe es la vela que captura el viento de Dios para llevarnos a cualquier lugar? Bueno, entonces, en esta imagen que ustedes ven, nos recuerda aquel pasaje cuando Pedro vio a Jesús junto con los otros discípulos caminar sobre el agua y él le pidió al Señor que si podía ir hacia él. Y hubo algo maravilloso y es que Pedro dio unos pasos sobre el agua y pudo caminar, pero hubo un momento en que él quitó la mirada de su Salvador y se hundió. Esta imagen ilustra tal vez el momento cuando cuando Pedro le dice, Maestro, sálvame que perezco. Y ahí está el Señor extendiendo la mano y diciéndole a Pedro, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué te hundiste? ¿Por qué dudaste? Entonces la fe es indispensable para que esta sabiduría de la que ofrece Dios opere. ¿Sí? En este pasaje del versículo 5 nos dicen que cuando le pidamos la sabiduría, nos aseguremos de que nuestra fe sea solamente en Dios. Pensando en la ilustración de Pedro, tal vez él dio los 3 primeros pasos y se sintió tranquilo y dijo, yo puedo con los siguientes. Y ahí fue cuando se hundió. En otras palabras, nos está diciendo, cuando usted pida, haga esta petición tan importante, Señor, dame sabiduría, asegúrese de que en verdad usted le crea a Dios. Asegúrese de que usted no está confiando en su propia prudencia. Asegúrese de no ser como mi vecina que tenía un hijo médico y siempre decía, gracias a Dios y a la ciencia. Gracias a Dios y a la ciencia. Entonces Dios hacía un milagro y alguna cosa inexplicable y ella decía, gracias a Dios y a la ciencia. Y yo creo que sí, Dios permite que la ciencia avance. Estamos a punto tal vez de tener la vacuna, pero Dios es soberano. Dios hace lo que quiera en los cielos y en la tierra. Y si Él quiere tener nosotros 100 días encerrados, lo va a hacer. También Él es misericordioso y le permite al hombre que descubra cosas. Pero necesitamos estar claros que cuando estamos en una prueba, no tomemos atajos. No tengamos momentos en que dudemos. Yo tuve una experiencia en mis años de universitario que se la quiero contar rápidamente. Yo cursaba 5º semestre de economía y había una materia que me estaba volviendo loco. Me costaba mucho entenderla, había sacado malas notas, estaba perdiendo la materia y lo que me generaba angustia era que en esos tiempos yo trabajaba en un banco y el banco me subsidiaba mi universidad con la condición de que yo no podía perder ninguna materia y necesitaba mantener cierto promedio. Esta materia estaba a punto de llevarme a perder ese privilegio. Por esos tiempos también yo en la iglesia en la que me congregaba había un grupo de oración a las 6 de la mañana. El local de la iglesia quedaba a unas pocas cuadras de mi trabajo. Entonces yo iba a ese grupo de oración a las 6 de la mañana y me reunía con varios hermanos y orábamos de 6 a 7 de la mañana, una horita. Una mañana de esas, recuerdo bien que era un martes, llegué al grupo de oración con una cara de angustia impresionante. Y todos los hermanitos estando allí, cada uno dijo sus peticiones de oración, cada uno mencionó
Y llegaron a mi turno y me dijeron, bueno, Ricardo, ¿cuál es tu petición de oración? Y yo les conté mi triste historia. Yo les dije, no, lo que pasa es que estoy estudiando economía y hay una materia que me está volviendo loco. La materia está prácticamente perdida. Yo no creo que haya nada que hacer. Entonces el pastor se quedó mirándome a los ojos y me dijo, Ricardo, no vamos a orar por eso en este grupo. En ese momento hubo un silencio con mucha tensión porque los otros hermanos se sorprendieron de que él me haya contestado de esa manera tan contundente. No vamos a orar por eso. Entonces yo me quedé frío y luego él se volteó y los miró y les dijo, mire, este es un grupo de oración. Aquí vinimos a clamarle a Dios para que nos ayude. Tú vienes a un grupo de oración y ya estás derrotado. Estás diciendo, no hay nada que hacer. Entonces, ¿para qué oramos por algo que tú no crees que puede ser? Él me aclaró que Dios no me iba a regalar la nota, pero tal vez Dios bendiga mi esfuerzo. Qué tan avergonzado ese día que me marcó la vida. Porque ¿cómo es que invocamos a un Dios en el cual dudamos? Y yo tenía las esperanzas que de pronto el profe me ayudara. Sí, o sea, mi fe no estaba solamente en Dios. Entonces, ese día aprendí una lección. Y lo más triste del asunto, para mi vergüenza, pero para la gloria de Dios, es que unas semanas después llegué al grupo de oración para contarles que había pasado la materia y que había conservado el apoyo que me habían dado en mi trabajo. El tercer punto nos habla de la duda, el peligro de la duda. Y encontramos una advertencia solemne de parte de Santiago para aquellos que hemos dudado de Dios. En medio de la prueba, pues digamos que hasta cierto punto es normal experimentar dudas. Grandes hombres de Dios pasaron por tiempos de duda. Moisés pasó por tiempos de duda. Elías pasó por tiempos de duda. Juan el Bautista pasó por tiempos de duda. Pues ¿por qué no nosotros? Ahora, el asunto es vivir en una duda constante. En este pasaje en cuestión nos dicen, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Entonces, aquí dicen cosas fuertes. Dicen que las personas que dudan, y están hablando de creyentes que dudan, porque acuérdese que el pasaje es para creyentes, son comparados con personas que tienen la lealtad dividida, como olas del mar, personas inconstantes, que no encuentran un puerto seguro porque tienen una pata en el mundo y otra en la iglesia. Una persona con la lealtad dividida es el caso de un adúltero, o es el caso de una persona que ve pornografía y que es casado o es soltero. Tiene la lealtad dividida, su corazón está partido en dos. Y una persona así nunca jamás podrá tener estabilidad. Porque tenemos que tener lealtad hacia una sola persona. La inestabilidad produce zozobra. Y estamos desafiados a pensar ahorita, en estos tiempos del COVID. Dios prometió su provisión. ¿Es claro para ustedes eso? Dios prometió provisión. ¿Lo cree? ¿En verdad lo cree? ¿En verdad cree que aunque le den las noticias que sea, sin tener una fe ciega, no, sino creer en aquel que dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo les añado lo que les angustia? Yo creo que muchas veces no ha sido añadido lo que nos angustia, porque Dios no es el primero en mi vida. Él no es el número uno de mi corazón. Dios prometió protección. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cree eso en verdad usted? ¿Cree Dios que lo protege? Dios prometió paz. Él lo dijo. Yo les dejo mi paz y no es una paz como la que el mundo da. ¿Lo cree?
¿La tiene? ¿La disfruta? ¿La está experimentando? ¿O está comiéndose las uñas todo el tiempo porque no tiene paz? Dios prometió su presencia. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Prometió su presencia. ¿La siente? Experimenta a través del Espíritu Santo la llenura del Espíritu Santo. Dios prometió dirección. ¿La recibe? ¿O es un barco sin puerto seguro? Es un barco sin velas. Es un barco sin fe. Es así, queridos, que concluyendo esta charla, quiero invitarles a que pensemos en este personaje. Es una historia que nos contaban cuando niños, del genio de la lámpara maravillosa, que este joven Aladino se encuentra y frota la lámpara y sale un genio y le dice, pídeme 3 cosas o pídeme los deseos y yo te los concedo. Y bueno, es una película divertida, pero es una historia que no fue cierta. Y ojalá nunca les pase, porque nos haríamos mucho daño si apareciera un genio que nos ofrezca algo así. Pero quiero decirles que eso sí ocurrió en la vida real. Existió un joven llamado Salomón, el hijo del rey David. Este joven tuvo un sueño, recién heredó el reino de su padre y hizo una cosa gloriosa en su vida. En el sueño Dios le dice, Salomón, pídeme lo que quieras y te lo daré. Impresionante oferta, impresionante. Y este joven inexperto le da una respuesta a Dios que a Dios le agradó. Él le dijo, Dios, yo soy un joven que no sé ni entrar ni salir. Tú me has puesto como rey porque tú has amado a mi padre David. ¿Quién va a poder gobernar este pueblo tan grande, Señor? Yo soy un joven inexperto. Por favor, dame sabiduría. Cuenta la escritura allí en el libro de los Reyes que dice la Biblia y agradó a Dios la petición de Salomón. Y fue tan grande el gozo de Dios que le dijo, Salomón, no solamente te voy a dar sabiduría, sino te voy a dar lo que no me pediste. Te voy a dar riquezas y fama. Y nadie va a tener un reino como el que tú vas a tener. Y es así como que vemos que en verdad Dios sí ha ofrecido sabiduría. Pero ¿por qué le agradó a Dios esta petición de Salomón? Porque él no pidió para sí, sino él pidió para los intereses del reino. Él pidió para la gloria de Dios. Y eso es lo que hoy necesitamos. Si va a pedir sabiduría en medio de la prueba, no le pida solamente para que le solucione el problema, sino para que el nombre del Señor sea glorificado en medio de tu prueba y la mía. Para terminar, quiero hablar a 2 clases de personas. La primera es a usted como creyente. Pregúntese por qué no tiene sabiduría. Póngase la meta de volverse una persona sabia. Tiene usted el Espíritu de Dios, tiene las Escrituras, tiene el favor de Dios. Póngase como meta que cada día usted se va a poner de rodillas y va a decirle a Dios, Señor, dame sabiduría. Necesito ser un hombre sabio para honrar tu nombre. El segundo grupo de personas al que quiero hablar son aquellos que tienen solamente temor de Dios, pero que no se han rendido a Cristo. Les recuerdo que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si usted tiene temor a Dios, va bien, pero no ha llegado. Para llegar a alcanzar esa sabiduría de la que ofrece Dios en boca de Santiago, usted necesita arrepentirse de sus pecados. Usted necesita reconocer que es un pecador y que Cristo Jesús pagó una deuda por usted que nadie más podía pagar. Si usted reconoce eso, a los ojos de Dios usted es una persona sensata, dio el primer paso, porque está reconociendo que está en bancarrota espiritual y que la única manera de reparar esa tragedia es entregarse a aquel que entregó hasta la última gota de sangre por su alma. Y hoy podría ser ese día, de que no solamente adquiera la salvación a través de Cristo, reciba el perdón de sus pecados y tenga vida eterna, sino que junto con el combo tenga la sabiduría. ¿Sabe por qué?
Porque la Biblia describe que Cristo es la personificación de la sabiduría. Es decir, el que tiene a Cristo tiene una dosis de sabiduría. Dice la Biblia, voy a leer los pasajes para terminar. En 1 Corintios 1:24 dice, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que el que tiene a Cristo tiene sabiduría, tiene un grado de sabiduría. También dice la Escritura en Colosenses 2:3, dice, quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y finalmente, en el libro de Colosenses dice lo siguiente, en el futuro, hablando de Jesús. Digno es el Cordero que fue sacrificado, de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Ese es el Cristo del que hablamos, mis queridos.